Bienvenidos a Más Allá de la U, el podcast de Campus Life, donde hablamos de la vida real de los jóvenes universitarios. Gracias por conectarte. Este día vamos a hablar acerca de aquellos miedos que nos entran cuando comenzamos en el mundo laboral. Y para ello traigo a la mesa a nuestro invitado Ariel y a Maya, que es embajadora de la Universidad Evangélica de El Salvador. Muchísimo gusto, amigos, por estar en este día conmigo en un capítulo más de Más Allá de la U. Para empezar, me gustaría saber si ustedes sintieron un cambio cuando comenzaron a trabajar. Sí, completamente. ¿Y tú? Sí, la verdad es que sí. Yo personalmente también sentí que hubo un cambio en mí. Creo que el que más puedo resaltar es que me hizo muchísimo más organizada con mi tiempo. Aparte que también estaba muy pequeña cuando empecé a trabajar, entonces siento que sí me forjó muchísimo. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué me pueden comentar acerca de la primera experiencia laboral que tuvieron? Sí, la verdad es que la organización es una de las cosas que definitivamente es lo primero que se aprende cuando uno empieza a trabajar. Totalmente. Porque justamente venís de un ambiente diferente, que es la universidad, que sí, obviamente pues te organizas, pero no es el mismo tipo de organización de saber qué tarea tengo que entregar o a qué horas tengo la materia, sino que ya la organización del trabajo es muy diferente y definitivamente es una de las cosas que siempre es lo primero que se aprende. Sí, yo siento, bueno, el año pasado empecé a trabajar como si iba estudiando. Fue un cambio donde tuve que acoplarme a dos vidas diferentes porque, vaya, la adaptación de la U, luego venir a trabajar de un solo y ver cómo se mezclan las dos vidas de una sola vez y sentirte como pollito ahí alrededor de gente con un montón de experiencia, da miedo. ¿Sentiste como un choque, una diferencia completa entre estudiar y trabajar? Sí, es diferente. O sea, yo sentía que tenía un montón de tiempo y dije, ay, me voy a animar. Pero puya, ya después tenés un montón de responsabilidad y es como hago balance entre todo. Que ahí sí o sí lo tenés que hacer. Sí. Sí o sí lo tenés que hacer. Yo creo que también algo que a mí me pasó es que era muy metódica. En mi primer trabajo yo, claro, venía acostumbrada a estudiar. Entonces también era como que yo sentía que en el trabajo era una universidad más. Entonces me acuerdo que tenía que aprenderme unas recetas, entonces, porque era barista, entonces me tenía que aprender las recetas, pero mi mente no funcionaba como haciendo las cosas, sino leyendo, memorizando, como que era universidad. Entonces también saltar eso fue muy extraño. Y aparte también cuando, no sé, como cuando te llaman la atención, que es muy diferente porque no es como, te sacaste mala nota y ya está, y queda ahí, sino que te regañan y no sé, como que es algo muy diferente. Sí, porque cuando te sacas mala nota, por lo menos tus papás te dicen, hey, ¿qué pasó si solo a eso te dedicas, verdad? Deberías sacarte buenas notas. Pero hasta ahí llega, hasta ahí queda. Pero en cambio en el trabajo es como que, hey, ya depende mucho el regaño, pues, que te puedan descontar, que hasta te puedan despedir. Entonces ya es una responsabilidad bastante diferente y es bien complicado. Sí, claro. Y también, no sé si les pasó el día de la entrevista del trabajo. Ay, ni me hables de la entrevista. No. Muy yo difícil. temblando, puya, sí me dio un miedo, ya estaba en la silla así. Súper nerviosa. Cabal, o que estás así con las manitas así, solo como que ya que me toque, ya quiero pasar, ya quiero que se acabe esto. Y la sonrisa incómoda así. Sí, como que, es muy hola. incómodo ese momento. Hola, mucho gusto, me presento. Sí, la verdad que sí, no, pasar todo ese reclutamiento es muy raro. O sea, también que te mandan a entrevistas y capacitaciones, como cositas así, sí, o sea, yo me sentía muy nerviosa y aparte que me tuve que mudar también para poder hacer ese trabajo. Sí, fue como un doble cambio. Pero creo que sí, una de las cosas que a mí me daba muchísimo miedo era a equivocarme, a que me llamaran la atención, cuando al final eso es parte es parte de un trabajo y sobre todo cuando vas empezando. Pero no sé si ustedes tenían otro tipo de miedos cuando comenzaron a trabajar. Mira, fíjate que yo recuerdo un miedo que tuve en un primer trabajo que tuve, que yo en ese trabajo editaba videos. Entonces recuerdo yo que cuando llegué a ese trabajo, el programa que usaban no era el mismo que yo tenía experiencia de haber usado. Entonces era como que ¿qué toco? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Y justamente me daba miedo preguntar porque justamente me habían contratado para eso. Entonces era como que... Así, o sea, es como que, es como que... Men, te hemos contratado para eso. ¿Por qué vas a preguntar sobre eso? Entonces era como que no, tengo que ver cómo resuelvo.
Y al final recuerdo que ese día el video que me dijeron que tenía que editar, al final no lo edité porque no había cómo editarlo. ¿Y qué te Entonces, dijeron? En el momento no me dijeron nada, fue como que me dejaron pasar, va. Ya al siguiente día sí me preguntaron como que, hey, Ariel, ¿qué pasó con el video, verdad? Ya ahí sí, ya en la noche sí ya me dediqué el tiempo como que por lo menos a buscar lo básico para ver ahí cómo podía, aunque sea ir haciendo los cortes, aunque sea resolver para entregar algo. Porque estar en ese momento en donde sentís que no pudiste hacer las cosas, pero que definitivamente te van a preguntar qué pasó, o porque te dejaron un tiempo establecido, es como que esa regañada es bien, bien heavy. Pero no tenías como confianza de preguntar. En ese momento no, porque, o sea, como no conocía a nadie, o sea, literalmente era un pollito comprado. En todo caso, yo era el único editor, entonces no tenía a quien preguntarle. Era como, y no podía ponerme a ver tutoriales porque, o sea, la computadora, pues literalmente yo estaba en medio del salón. Donde estaban todos los compañeros. Ajá. Entonces como que ella está viendo un tutorial para hacer las cosas básicas. Entonces como que qué onda ahí, ¿verdad? Sí, era como que no tenía mucho sentido, la verdad. Ajá, exactamente. Sí, bueno, ¿y a ti te pasó algo similar? A mí me dio miedo en la entrevista cuando empezaron a hablar. Yo dije, juepuya, qué términos más técnicos, yo ni me acuerdo. O sea, en el momento se me borró todo. Dije, ay no, yo voy a entrar y no voy a saber nada, yo voy a saber qué voy a hacer o ver cómo la gente es mayor que vos. Bueno, por ejemplo, yo empecé a trabajar a mis 18, casi 19. Ok. Entonces, bueno, sigo siendo la más chiquita de donde trabajo. Entonces, ver a todos y que todos tienen mucha más experiencia que vos, ya la mayoría están graduados y todo, y vos como, ¿por qué me contrataron? Creo que todos nos hemos preguntado eso alguna vez en los trabajos, como, ¿pero por qué yo? Sí. ¿Qué hago aquí? Sí, completamente, pero creo que es parte de la experiencia. La verdad que sí es muy importante este primer paso que uno da para los trabajos, pero sí yo no puedo como olvidar ese nerviosismo que yo tenía también de empezar, tratar con clientes, creo que eso también es muy difícil. Sí. El simple hecho de tratar con la gente es súper difícil, es muy complicado. Sí, más allá de que te dé miedo tus propios jefes o así, también el trato hacia los demás es un poco complicado, pero igual, o sea, yo full agradecida de que ese haya sido mi primer trabajo, mi primera experiencia, porque sí cambié completamente, yo cambié. Me hice más disciplinada y también el valor de apreciar tu dinero, porque al final tú ya estás ganando y te das cuenta que las cosas no son así nomás. No son así nomás, no aparecen mágicamente ni nada, sino que ya te toca a ti poner de ahora ya entendés por qué algunas cosas no te las compraban de chiquito. Sí, ahora entiendo por qué mi mamá no me compraba el cereal más caro. Yo me enojaba horrible, pero la entiendo, porque hoy que soy adulta tampoco me lo puedo comprar. Exacto. No cambió absolutamente nada, sí, completamente, pero también dentro de todo esto, yo siento que también se crean fortalezas y habilidades que todos podemos poner al día. Sí. No sé, por ejemplo, yo también, aparte que como les decía que aprendí a organizar mi tiempo, también yo estaba en la universidad y tenía que hacer los malabares con las dos cosas y tenía que adecuarme a horarios súper cansados, pero pude llevar las dos cosas al mismo tiempo. O sea, sí se puede, pero es muy cansado. O sea, honestamente sí es muy cansado. Pero creo que esa sería una de mis primeras habilidades que yo aprendí, que organizar mi tiempo. Y lo otro también es ser más disciplinada conmigo misma. Porque al final como requiere disciplina estar en un trabajo y cumplir con lo que te están exigiendo, a mi punto de vista fue algo que me forjó muchísimo. Y la última también que resalto es aprendí a cómo es la vida laboral. O sea, qué es el hecho de que te canses, qué es el hecho de ir todos los días a un trabajo y que llegas a tu casa súper cansada. O sea, yo no me cansé así hasta que empecé a trabajar. Porque sí, estudiar te cansa. Pero ya el hecho de estar estudiando, trabajando, no sé, siento que es un cansancio muy diferente. Porque a veces puede ser un cansancio físico y mental. Sí. ¿Qué habilidades aprendieron ustedes? Fíjate que quizás una de las principales también es ser disciplinado. Porque justamente, bueno, yo el primer trabajo que tuve también estaba estudiando, ya estaba en lo último de la carrera, pero, o sea, hasta tuve que pedir permiso en el trabajo para poder terminar las materias. Entonces, y justamente saber que
terminas el trabajo, de ahí tenés que ir con las materias, o al revés, primero tenés que ir con las materias y después tenés que ir al trabajo. Y uno dice, ay, en la noche voy a llegar a dormir. Pero... Mentiras. Mentiras, porque de ahí las tareas o sea, el ser Exámenes. disciplinado, el saber organizar el tiempo también, porque definitivamente al saber que tenés pocas horas de sueño, y si por ejemplo te toca viajar, tenés aún menos horas de sueño, por ejemplo, o menos horas para convivir. Entonces el saber distribuir también los tiempos, de decir así, definitivamente pues esta es la hora de trabajar, no puedo hacer nada. Entonces aquí en la hora de estudio, hora de hacer tareas, hora para dormir, esa distribución del tiempo siento yo que es una de las cosas que también aprendí. En mi caso siento yo que el trabajo en grupo. Siento Ay, que... Sí. Siento que a veces cuando estás en la U o en el colegio es súper diferente a cuando ya estás en el trabajo. Ahí todos siempre te dicen en la U, no hombre, que es que nosotros los ponemos a trabajar en grupo para que aprendan que en el trabajo cómo es. Y pues ahí no tenés de otra, o sea, es Sí. la verdad. Y saber cómo comunicarte entre equipos, saber que dependes del otro y el otro depende de vos y valorar esos tiempos de trabajo, porque a veces, digamos, en mi trabajo sí dependemos muchísimo, a veces de procesos. Entonces, respetar también el tiempo del otro, porque si te atrasas vos, vas Se a atrasar atrasa el el otro. otro. O cuando tocaba en la tarea, ¿va? Que el que hacía la primera parte se la tenía que entregar al segundo para que la pudiera hacer, y así se iba completando el proceso también, ¿verdad? Entonces, Sí, y saber organizar eso ya después, digamos, ahorita que sigo estudiando mientras trabajo, ahora ya puedes organizar mejor los grupos o saber cómo decir las cosas, porque a veces siento que en el colegio sí me costaba un poquito, me daba miedo decir las cosas y al final terminaba haciendo todo yo y cargándome. Sí. Pero ahora ya aprendes de eso y lo de la organización. y ya que lo mencionas también, creo que una de las cosas que uno aprende en general, cualquier persona que le toca hacer los dos roles, es lo del liderazgo. Porque justamente así como vos decís que llega un momento en como que a vos te toca asumir, como vaya, bicho, pongámonos en algo, ordenémonos, vaya, hagamos las cosas. O sea, el hecho de estar trabajando y tener también ese grupo, así como vos lo mencionás en el trabajo, hace también que aprendas a justamente, primero, saber organizarte vos, para ya después saber organizar a la gente. Entonces siento que esa es una de las cosas que sí o sí uno aprende cuando hace las dos cosas. Sí, y sabes también algo más, creo que aprender a aceptar el feedback. Sí. Eso. No sé si les costó, pero a mí sí se me hizo como un poco raro, porque me sentí como, ¿será que estoy haciendo todo mal? Pero al final no, o sea, creo que es parte de que te corrijan y te digan cómo mejorar los procesos o las cosas, pero eso sí se me hacía muy raro porque en la universidad sí que te dan feedback, pero no te lo tomas mal porque sabes que al final el licenciado te tiene que corregir o te va a poner 5, como les decía, pero sí en el trabajo sí se me hizo muy raro, fue como un momento que sí me tocó procesar bastante. Ajá. Sí, porque en la universidad es como que, vaya, y con el siguiente trabajo me recupero. Con el siguiente me recupero. Ajá, pero ya en el trabajo No te recuperas. No te recuperas. El cliente se fue y ya. Y te Anótenlo, culpan. no te recuperas, no te recuperas. Sí, Completamente. o sea, ya no son como esos casitos que de repente te ponen en la U y no pasa nada, sino que ahí manejas dinero, manejas Dinero la real. reputación de la empresa. Sí, o sea, ahí no es tu nombre el que se está poniendo en juego, sino que es el nombre de la empresa. Sí, Haces así quedar nomás. mal a la empresa y haces perder dinero a la empresa. Entonces ya es una Exacto. responsabilidad muy grande. También creo que viene el hecho de que cuando haces como este error y te corrigen o te dan feedback, que te sentís que entonces ya no sos bueno o que no sos funcional y sentís que sí. querés renunciar y que te querés ir y que no sé, Sí. pero o sea, a mí me pasaba muchísimo en ese momento porque sentía entonces que era una fracasada, que no lo estaba haciendo bien, que mejor iba a renunciar y me imaginaba el escenario y oyéndome, pero al final no, ¿verdad? O sea, solo era un regaño, solo era un feedback y que no se iba a acabar el mundo. Sí. Pero creo que esa era una de las cositas que Pero que fíjate me que tomaba. siento que también depende mucho cómo te den el feedback. Sí, Porque, también. o sea, vaya, si te lo dan justamente un feedback con tal de hacerte crecer, no logras, no haces que te sientas como fracasado o fracasada. Pero en cambio ya si te lo dicen, perdón, ya con son de regaño, entonces ahí sí Se es siente como que, ¿qué hago acá? No sirvo para nada, no sé por qué escogí esto. Y ya pensando en irte. Y ya pensando en irte, entonces sí es bien complicado, depende mucho de eso.
Pero sí, bueno, depende de muchas cosas, pero realmente pues hay que saber tomar el feedback. Y creo que también cuando vas empezando, o sea, es Ahí normal principalmente. que vos al inicio no querrás, o sea, demostrar todos tus talentos, porque a mí me pasa de repente, yo siento que en la universidad y todo sé exponer, pero llegué al trabajo y tenía que presentar algo y era como, me ponía demasiado nerviosa y era como, ¿y si digo algo mal? ¿Y si va a pasar algo? Y sí, y al final no hacía las cosas bien por el mismo miedo, o sea, no me permitía porque, ¿y qué tal si vaya, digo algo que no es? ¿Qué me van a decir después? Ya no me van a... Ya, adiós. Sí. Sí, y eso que mencionas ahorita es tan clave porque al final tú ves algo en la universidad, pero al final la vida laboral es muy diferente a lo que ves en la universidad. Sí. O sea, porque al final la universidad es muy amplia y hay muchas ramas, entonces al final no necesariamente vas a ver las cosas como las viste en la U. Tú lo acabas de decir con lo de los, Sí. con lo de que llegas y te hablan con términos, con Sí. términos tan difíciles. Y yo no funciono así, o sea, mi mejor amigo sí es como de que, ay, sí, la comunicación direccional de no sé qué, y empieza y es muy clavado con términos. Pero yo soy más de, yo lo aprendí porque lo aprendí y ya está, pero no me lo voy a poder como con nombre. Y a mí me funcionó así, pues. Sí. Pero sí, entonces llegar a un trabajo, yo me sentí como muy libre, que no era tan, como decirlo, tan al pie de la letra, como te lo enseñan en la universidad, sino que sos más libre de hacer cosas. Sí. Sí, totalmente. O en todo caso, si no sabes algo, así como decís que no te sabes los términos y que no se supone que los viste en la U. Esa es otra cosa también, pero ahí aplica lo que vos decís. O sea, sí, yo entiendo, ¿verdad? Que hay términos, pero hay cosas que son más sencillas en la práctica. Que O que no realmente aprenderse términos. directamente, no, o que no directamente lo viste en la universidad, porque es que a veces no lo ves todo. Sí. Pero te digo, o sea, se cree que uno ve todo eso en la universidad, ¿verdad? Pero Se supone. al Se momento supone. de estar en el trabajo, pues Se supone porque cada quien, ¿verdad? el área específica en la que estoy trabajando como tal en mi universidad no la vi porque era como, periodismo rosa, no lo vamos a hacer. Entonces, es como, no sé, pero al final es algo nuevo y algo que no precisamente, o sea, sí quizás vi la base, pero como la especialización como tal, hasta que me fui a... Hasta que te metes en el trabajo. Ajá, exactamente. Algo así me pasó a mí con ese trabajo que les mencionaba de video. A mí me decían, vaya, necesito que los videos que hagan esto, que explote esto acá, que lleve estos colores y que no sé qué y que no sé cuándo. Y en la universidad, pues lo único que me habían enseñado solo era como acortar los clipsitos, poner el audio y se fue. Entonces, justamente ya cuando uno llega al trabajo, pues ya es un mundo completamente diferente. Claro, pero a veces también creo que depende de los trabajos, Sí. porque ese primer trabajo que yo tuve, como les digo, yo estuve muy agradecida porque sí te daban como un mes de prueba, pero que tenías a alguien más ayudándote. Ah, Y ok. creo que eso está muy cool porque no te lanzan al agua de un solo, sino que te van enseñando y te dicen como si te equivocas, no te preocupes, estás aprendiendo. O sea, eran como muy conscientes sí. de que podías cometer errores y también que podías preguntar lo que sea. Y Sí. me acuerdo que la persona que me estaba entrenando era una persona súper seria, disciplinada, era como que te daba miedo. Pero me recuerdo que ella me decía, tenés todo este mes para preguntarme lo que quieras, que no me va a enojar si yo ya te lo expliqué 1, 2 o 3 veces. Pero va a llegar un punto que cuando pase el mes y me seguís preguntando, entonces sí me voy a enojar. Entonces, pero era genial porque tenía esa libertad Qué bendición. de equivocarme, pero no todos los trabajos son Exacto. así, lamentablemente. Pero te digo, qué bendición. Qué bendición haber tenido un trabajo así. Sí, la verdad que sí, pero... Sí, una guía. Ajá. No como esos trabajos que a veces, 3 días De capacitación. de capacitación y vaya, te tiran al agua. No, y lo peor es que en las capacitaciones como tal, si solo te van a reunir De inducción. a ver unas diapositivas, no vas a aprender nada. Ajá, esa es Creo otra. que sí, O sea, completamente de acuerdo. Aprendes totalmente ya a lo largo del trabajo. O sea, al inicio no vas a dar tu 100. Ya vas aprendiendo a usar herramientas específicas, a ver cómo ellos presentan sus cosas según la empresa, según el lugar que estás trabajando. Entonces, ahí te vas acoplando directamente a lo largo de... O sea, no vas a ir de un solo y ya te la vas a saber toda. O sea, yo creo que nadie ha llegado a un trabajo y lo hace on point desde un inicio. Completamente. Sí, porque aunque sean trabajos parecidos, el lugar donde vayas es completamente diferente a la metodología. Puede ser que en los dos trabajos hagas exactamente lo mismo,
pero definitivamente un lugar lo hace de una forma y el otro lugar lo hace de otra. Entonces siempre se llega a aprender. Sí, completamente, pero lo mejor de estos primeros trabajos son esas habilidades que terminas aprendiendo. Sí. Porque te terminan funcionando para toda la vida. O sea, aunque sea un trabajo que no sea de tu carrera, al final, como les digo, a mí me forjó, me ayudó y aprendí incluso a ser muy resiliente conmigo misma, pues, Sí. a poder continuar con mis sueños y con mis metas también. Sí, Sí, a exactamente. veces hay días que sí te tocan más pesados que otros, los días que tenés que ir a la U y a trabajar. Digamos, ahorita en este ciclo me está tocando 2 días, que es como tengo clases en la mañana y clases en la noche y en medio el trabajo y es como, después te quedas molido. Es como ya no quiero. Pero ¿Y tu en qué trabajo- momento dormís? Eso también es una gran pregunta. ¿En qué momento dormís? Dormir está sobrevalorado. No, es que uno Bueno. saca la habilidad de que no necesita dormir tanto. Ya uno se crea la mentalidad, no necesito dormir. No, la habilidad de tomarme 5 cafés al día. O sea, el café es poderoso. Pero tu trabajo se acopla a ti, a tu estudio. Fíjate que he tenido la ventaja que mi trabajo sí me ha podido dar esa flexibilidad de horarios específicamente en los días que voy a la U y también la U se adapta a horarios laborales. Oh. Entonces, tengo la opción de ir a tener clases súper temprano y a veces son en línea y Ok. luego ya las clases son en la noche. Entonces sí te da como el espacio de poder trabajar y hacer tus cosas. O sea, lo que busca la U al final es que termines en un trabajo. No, claro, y Claro. creo que eso es bien cool cuando la U se termina acoplando a ti Sí. con ese tipo de horarios. No todas las universidades lo tienen, la verdad. Así que la verdad que sí estás en un buen lugar. ¿Y el trabajo a ustedes les confirmó que habían elegido bien la carrera que querían? Sí. No hablemos de eso, no, mentira. Te No, veo mentira. dudoso. No, fíjate que sí, la verdad es que sí. De hecho, no sé si llamarlo trabajo, pero yo cuando estaba en bachillerato entré a un voluntariado que justamente es lo que me ayudó a decidir lo que quería estudiar. O sea, yo en bachillerato estaba como que qué voy a estudiar, qué quiero, no sé qué quiero, pero justamente entrar a ese voluntariado, que podríamos llamarlo trabajo no remunerado, justamente me ayudó a decidir qué es lo que quería para mi vida. Y ya estando en la carrera, definitivamente dije, sí, de aquí soy. Y ya consiguiendo un trabajo, lo terminé de reafirmar, sí, de aquí soy. Sí, o sea, cómo te sentís haciéndolo, creo que vas identificando qué partes son como tus favoritas, qué área te vas a dedicar de lo que estudiaste, porque pues sí, al final lo que estudiaste es como un macro y se divide como en un montón de cositas y, o sea, vas seleccionando y decir como, me encanta esto. Y a mí definitivamente fue como, me enamoré de mi carrera. Al inicio, cuando escogí la carrera, estaba como, sí me gusta, pero no sé si me encanta, porque al Sí. inicio yo me iba como más del lado de artes u otras áreas y dije, bueno, marketing, está bien, pero no sé. Y ya trabajando, ya alrededor de cuando vas avanzando en la carrera y es como, puya, sí que chivo, puedes mezclar otras áreas, o sea, las áreas que te gustan Exacto. y poder verte ya más allá. O sea, ver cómo profesionalmente podés ir avanzando de donde estás y verte un poquito más a futuro, cómo pueden funcionar las cosas. Es como bien chivo, no sé. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque cuando identificas qué es lo que te gusta, en ese momento ya, independientemente de lo que te toque hacer, si estás haciendo lo que te gusta, ahí Te lo vas. disfrutabas un montón y te vas. Completamente. Es que mira, Sí. es que al final vos lo puedes ver en la universidad, pero hasta el momento que no te lanzas al agua y vas a un trabajo, no lo vas a entender. Yo igual, o sea, me di cuenta que había elegido bien, no en mi primer trabajo como tal, pero sí mis pasantías, no remuneradas, Sí. claramente. Pero me di cuenta ahí que yo dije, ay, me gusta escribir, o sea, me gusta esto. Entonces siento que sí es una confirmación súper cool. Pero ustedes se ven a futuro como con mucha presión o ya lo tienen bastante claro de que esto es lo que ustedes quieren también hacia un futuro. Yo creo que esto me ayudó a tener claro que quiero en un futuro, pero Pero no es esto. sí es, pero mezclado con otras cosas, siento yo. Súper Ah, bien. ok, ok. O sea, ir creciendo con lo mismo,
pero mezclado con también mis otros intereses, no sé. Y siento que también vos puedes buscar cómo tu carrera se puede relacionar a las otras áreas que te interesan, independientemente de lo que sea, y al final siempre se conectan. Exacto, todo se conecta definitivamente. ¿Y tú? Fíjate que yo la verdad, al menos actualmente así como estoy, siento que estoy bien. Pero proyectándome a futuro, siento que todavía tengo muchas cosas que aprender, tengo muchas cosas que mejorar en mi vida, en el ámbito laboral. Y como te digo, yo soy del pensar que todo lo que se puede aprender hay que aprenderlo. Entonces, porque en algún momento te va a servir. Entonces, yo para futuro, la verdad, lo que me proyecto es poder seguir aprendiendo, poder seguir desarrollándome laboralmente, porque eso es lo que me va a ayudar justamente a construir un mejor futuro para mí. Completo. No, yo igual, yo siento que voy como, quizás sí tengo mi futuro más claro. No es lo que quiero ahorita, pero sí como que ya sé a dónde quiero ir y siento que voy bien. A veces como que sí me he sentido muy presionada, no lo voy a negar, como de que, ok, ya estoy en un trabajo y hoy qué sigue. Y Sí. ahora qué sigue, ¿cuál es mi siguiente paso? O sea, porque ya cumplí esto y ignoro todo lo que he recorrido, ignoro todo lo que he alcanzado por tal de seguir avanzando. Y de hecho tuve un amigo que una vez me dijo como, Andrea, pero es que vos nunca parás. Es como, ok, ya hice esto, sí, y ya lo hice. Entonces es como muy fea también esa mentalidad de no valorar y mejor Sí. minimizo las cosas que yo he hecho. Disfrutar tus logros. Eso, no lo logro Sí. ver. Es como, bueno, ya está, ya lo hice y no me... X, es como X. Y en mi interior yo sé que no es X, que al final me ha costado, ¿me entendés? Pero creo que sí, eso ha sido como un poco difícil para mí, pero en cuanto a mi futuro, siento que voy en camino a... O sea, todavía me faltan un par de pasitos más. Lo que les digo es que nunca soy conforme. Pero sí, como que ya voy en camino. Sí. Pero, ¿ustedes qué les dirían a esa versión de ustedes, de ese primer trabajo? ¿Qué se aconsejarían? Paciencia. Sí, paciencia. Creo que a veces cuando estás muy... Bueno, todavía. Y yo, así, hace un par de meses. O sea, vamos a remontarnos a ayer. Ayer, pues más por eso se siente más fresco tu consejo. Sí, la verdad. Porque lo estás pasando. Sí, creo que al inicio querés todo. Y creo que todavía sigo, me lo diría todavía, paciencia, paciencia, porque a veces creo que soy muy ajolotada. Sí. Que es como... No te conozco, pero te creo. Te creo. Pero me veo. Ajá. Te creo. No sé por qué, pero Como te creo. chihuahua, sí. Ajá. No sé por qué, pero te creo. Te creo. Sí, entonces que las cosas se van a ir dando. O sea, no te va a hacer como, va, hoy tenés este, y al siguiente esto, y esto y esto. O sea, en un trabajo son procesos, todo va despacio. O sea, no es que, ok, me gustó esto, el siguiente día ya tenés otro puesto mejor al que tenías. Así es como, no. Y más cuando tenés que entender a veces que a la gente le puede dar desconfianza incluso tu edad en el trabajo en el que estás. Ah, Cuando sí, te ven eso es muy otro tema. joven, es como, ¿y esta bicha que me va a venir a decir? Ay, sí. Sí, Es completo. cierto, sí suele pasar. Entonces, eso, paciencia, principalmente. Yo a mi versión de 20 años con mi primer trabajo, me diría que no sea tan metódica, que no tiene que ser como al pie de la letra las cosas, sino que puede ser más chill y disfrutar del proceso. Porque yo sí soy muy clavada también. Aparte de ajolotada como vos, también soy muy clavada. Y es como, no, pero vos no me dijiste que era así. Vos me dijiste que eran 2 shots de café. Yo le eché 2 shots y un poquito más. Pero no es así. Entonces como que muy clavada. Entonces no, como cálmate. También como relájate y disfrutar el proceso. Y también no te sobreexijas. Sobre todo si estás estudiando y trabajando al mismo tiempo. No te sobreexijas. Entonces, creo que me aconsejaría eso y dejar tanto el café también, porque hoy me odio. Y la taquicardia ahí cada rato. Me odio. Me cuesta ese vicio. ¿Y Ay, tú? no. Mira, lo de clavado lo confirmo. No, mentira. Lo de clavado lo Él confirmo. dijo, me desahogo. Mentira. Ya que Es mi estamos. momento de desahogarme. Sí, él dijo, me desahogo. No, mentira. Fíjate que yo, al contrario de ustedes, yo siempre he sido como más relajado. O sea, soy como que... Ay, que bien chila, Es que que vivir niño. la Bien. vida. Qué niño. Ahí está la no te respuesta. estés desquitando, Andrea. Ahí está la respuesta. Sí, entonces quizá yo a mi yo del pasado, de sus primeros trabajos, le dijera que sí está bien que se mantenga relajado, pero que sea un poquito más proactivo, en el sentido de que
sí, como me pasó justamente como vos mencionás, que todo se fue dando el proceso, porque justamente una cosa me llevó a la otra. O sea, por ejemplo, lo que vi en el voluntariado, que fue en radio. Justamente cuando yo, por ejemplo, ya llevé las materias de radio, ya era como que, ya sé qué hacer, ¿verdad? Entonces era como que, relajado, ¿verdad? Entonces, quizás no relajarme tanto, sino que ponerle un poquito más de empeño. Y principalmente ponerle un poquito más de empeño, porque justamente a pesar de que se van dando esos procesos, si uno no pone de su parte, esos procesos también no se cumplen. Sí. Entonces, es cierto, la vida hay que dejar que fluya, pero así como fluye también, así uno también hay que empezar a moverse junto con la vida para que justamente puedan ir fluyendo las cosas y se puedan ir dando los procesos. Totalmente. Eso. Bueno, y creo que para cerrar este episodio es importante queremos decirles a todos que si estás empezando a trabajar y sentís que tenés un montón de cambios, que todo a tu alrededor es totalmente diferente, es normal. O sea, crecer es incómodo a veces. Sí. También, o sea, equivocarte no va a significar que vos no vas a ser capaz de estar en ese trabajo, o sea, o que de repente tener miedo va a significar que vos no sos suficiente para ese puesto. O sea, es normal que al inicio de nuestros trabajos nosotros digamos, no, yo no pertenezco aquí, pero es el inicio. O sea, tenés esa libertad de ir creciendo al mismo tiempo que como te vas desarrollando laboralmente. Entonces, hay cosas que solo desarrollas cuando te permitís asumir responsabilidades más grandes. Y esas creo que es una de las más grandes que vas a tomar en tu vida. Entonces, el proceso no es fácil. O sea, nadie te va a venir a decir que trabajar, no, hombre. Sencillito, no, hombre. No, y más si estudias. Sí, las dos cosas. Sí. Entonces, pero creo que si haces eso por vos, vas a terminar siendo la mejor versión de ti. Entonces... Exacto. Sí. Errores siempre hay, siempre se van a cometer, pero hay que pensar positivo, que de los errores se aprende. Y no hay que verlo como un error, sino que hay que verlo como experiencia. Totalmente. Porque de la experiencia es que se aprende. La verdad que me han dejado con unos consejos muy bonitos para ustedes que nos están escuchando. Recuerden que cada miércoles nos pueden escuchar en un episodio nuevo, así que nos vemos a la próxima y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adiós. Bye, cuídense.